Hola, buenos días. El presentador hizo un relato bastante claro. Hay un ecosistema de inversiones. No solamente tiene que ver con el aporte que hace, ¿cierto?, el Fondo de las Telecomunicaciones a través de este gran subsidio que se entrega, sino también de otras condiciones que la región de Magallanes, la región de Aysén y la provincia de Palena, que finalmente es toda esta zona austral, también tienen y que son incentivos desde el ámbito tributario, desde el ámbito aduanero, pero también hay herramientas de fomento que yo quisiera exponer. Es importante primero hacer un repaso de cuáles son los impuestos que aplicar en Chile. Los impuestos principalmente están dados por el IVA, ¿cierto? El impuesto al valor agregado, que si bien es cierto es de tasa fija de 19% y que en realidad afecta más que nada al consumo. Por lo tanto, las empresas en la práctica no pagan IVA, lo que hacen es ocupar el IVA que soportaron en las compras y descontarlo, ¿cierto?, cuando tengan que pagar el IVA que corresponde a las ventas. En la práctica el IVA se lo recarga al consumidor, no es un costo para la empresa. Pero sin embargo tiene un componente cuando las empresas hacen inversiones en el largo plazo y por lo tanto generan mucha compra y por lo tanto generan mucho IVA crédito fiscal o mucho IVA que han soportado en las compras. Eso les significa finalmente un costo financiero, porque tienen que ir acumulando un remanente que no pueden descargar oportunamente. Pero por otro lado también está el arancel de las importaciones, que dependiendo del país de origen donde se generen esas importaciones, también hay una tasa que puede ser del 6% o ha ido bajando también según los distintos tratados de libre comercio que tiene el país. Pero esto sí que es un costo para las empresas cuando hacen importación. Y también tenemos el impuesto a la renta, que luego de la reforma tributaria, en realidad hay dos sistemas que aplican en Chile, el sistema de renta atribuida y el sistema de semi-integrado. Por la complejidad de las empresas que están dedicadas a las telecomunicaciones y a la prestación de servicios, varias de ellas van a estar más bien situadas en el sistema semi-integrado, que tiene una tasa de impuestos más alta de 27% y que permite sí diferir en el tiempo el pago del impuesto a los socios de las empresas, ¿cierto? O cuando hagan esos retiros hacia el extranjero. Pero tiene un castigo, y ese castigo es que solamente se puede utilizar un 65% como crédito para rebajar el impuesto personal sobre el impuesto que pagaron las empresas. De todas maneras, un dato importante solamente para tenerlo en mente. Las empresas deben pagar un impuesto a la renta equivalente al 27%. Pero Magallanes, Aysén y la provincia de Palena tienen un sistema especial y uno de ellos es la zona franca. ¿La zona franca qué permite? La zona franca, primero que todo, es un régimen de franquicias que el Estado otorga, pero que el Estado no administra directamente, sino que se lo entrega a una empresa concesionaria, que es una sociedad administradora que administra un recinto franco, y esa empresa concesionaria presta una serie de servicios, arrendamiento de instalaciones dentro del recinto franco, pero también hace la avisación de documentos. Y para esa avisación de documentos, claro, por supuesto que va a ser muy relevante contar con fibra óptica porque se van a poder hacer operaciones en forma remota y ya no en papel como se hacen hoy en día. Pero esta empresa concesionaria también, cuando presta los servicios a estos usuarios, los usuarios son empresas que se instalan en el recinto franco y que utilizan el sistema de franquicia tributaria que este régimen contempla. Y esos usuarios pueden hacer todas las ventas que quieran al público de sus bienes, pero esos bienes van a estar en realidad exentos de IVA, como voy a explicar a continuación. Hay un recinto franco donde todo esto ocurre. Ese recinto franco está perfectamente delimitado y por lo tanto quien administra el recinto franco es la sociedad concesionaria, no el Estado. El hecho de que lo administre un tercero, un privado, una concesionaria, hace que todo esto sea también más rápido, porque el Estado también, por un efecto burocrático, es mucho más lento en resolver muchas cosas. Pero las empresas que se quieran instalar en el recinto franco o que quieran ocupar el régimen de franquicia sin necesidad de instalarse en el recinto franco, deben contratar con la sociedad concesionaria a través de un contrato de usuario. Y eso le entrega las garantías y el régimen de franquicia. Ahora, ¿qué contempla el régimen de franquicia? Tanto la concesionaria como los usuarios pueden importar bienes desde el extranjero, pero exento de arancel y exento de IVA. Es decir, en la eventualidad que las empresas que quieran construir la fibra óptica quisieran utilizar el sistema de franquicia, el cable submarino y todos los bienes tangibles que importan desde el extranjero pueden hacerlo a través de este régimen de franquicia. ¿Eso qué significa? No pagar arancel y también significa no pagar IVA. En la práctica significa ahorrarse el costo financiero que requiere desembolsar el IVA.
Por lo tanto, las empresas tendrán que evaluar, y aquí hay una alternativa real, de ver si este sistema es compatible y efectivamente se le produce una rebaja en el financiamiento del IVA. Ahora, la empresa concesionaria, por los servicios que presta a los usuarios, la avisación de documentos, el arrendamiento de instalaciones, el almacenaje de mercancía, cobra algunos valores, pero toda la renta que genera esta empresa va a estar exenta también de IVA y también va a estar exenta del impuesto de primera categoría. Y las empresas usuarias que se instalan en el recinto también van a estar exentas de IVA por los servicios que presten o los bienes que vendan, y también van a estar exentas de IVA por las utilidades que generan en el recinto franco. De manera que el sistema es bastante beneficioso, no obstante está pensado para bienes importados y para la venta de bienes tangibles. No está pensado para la prestación de servicios, pero sin embargo las empresas que quieran hacer la construcción de sus instalaciones, la fibra óptica o cualquier otra, pueden utilizar el régimen cuando importen las mercancías. Ahora, recinto franco hay en la ciudad de Punta Arenas y próximamente en la ciudad de Aysén. Y la zona franca de Punta Arenas, insisto, abarca en realidad toda la zona geográfica que estamos conversando, Palena, Aysén y Magallanes, y en el caso de la zona franca Aysén va a abarcar la provincia de Palena y toda la región de Aysén. Ahora también, en cuanto a la zona franca, y pensando que hay un usuario instalado en este recinto, ¿qué cosas puede hacer este usuario? Bueno, él puede vender mercancías dentro del recinto, puede exportarlas hasta el extranjero, o puede venderlas dentro de la zona extensión y movilizar esas mercancías dentro de la zona extensión, libres de IVA y libres de arancel, o sea, ocupando todo el sistema de franquicias. Lo que no puede hacer es sacar esas mercancías hacia el resto del país, es decir, hacia la zona de Puerto Montt, hacia el norte o hacia la isla de Chiloé, porque estaríamos entrando a lo que se conoce como régimen general y en ese caso no aplica el sistema de franquicia, por lo tanto no aplica la exención de IVA y no aplica la exención de arancel. Ahora, la zona de extensión de la zona franca de Punta Arenas abarca toda la provincia de Palena, toda la región de Aysén y toda la región de Magallanes, es decir, el área geográfica que está contemplada en el proyecto de fibra óptica austral. Eso es en relación a la zona franca, pero este no es el único régimen que existe. También existe, perdón, antes de pasar al siguiente régimen, en la zona franca igual es importante señalar que esta ley no tiene una fecha de término. El régimen de zona franca es permanente. Lo que va cambiando es quién se hace cargo de la concesión, porque eso se licita por un periodo largo de 20 años, de 30 años, dependiendo la concesión que se haga. Pero el régimen de zona franca no tiene fecha de término. En cuanto al otro régimen, un segundo régimen que existe que se conoce como ley austral, ¿qué es lo que hace la ley austral? Es un régimen que otorga un crédito tributario por realizar inversiones en activos fijos y que ese crédito tributario puede ser utilizado hasta el año 2045. Es decir, las empresas van acumulando este crédito tributario y si no pueden utilizarlo durante un año, pueden guardar el remanente para utilizarlo en años futuros hasta su total agotamiento, pero que siempre y cuando ese monto o ese remanente que les vaya quedando no supere el año 2045. En la práctica, cuando una empresa hace una inversión en un activo fijo, sea que lo compre o sea que lo construya, tiene un valor del activo que se conoce como el valor depreciable. Pero la ley austral hace una ficción. Dice, separe el valor del activo en dos componentes. Uno va a ser el valor depreciable y otro va a ser el crédito tributario que el fisco le va a otorgar. En definitiva, el monto de la inversión no ha cambiado. Lo que pasa es que el monto de la inversión que va a ser objeto de depreciación es menor porque hay una porción de esa inversión que se reconoce como crédito tributario. ¿Para qué sirve este crédito tributario? Cuando la empresa deba pagar impuesto a la renta, este impuesto que señalé que es de 27% por la utilidad que genera según el balance, las empresas deben habitualmente pagarlo con caja. Pero en lugar de pagarlo con caja, siempre que tenga este crédito tributario, va a poder utilizarlo para pagar el impuesto a la renta. En la práctica no va a pagar impuesto a la renta. Y en la práctica también esto significa que aun cuando la inversión la haya hecho en la zona austral, de Palena, de Aysén o de Magallanes, ese crédito tributario en realidad sirve para absorber la utilidad o el impuesto a la renta que afecta la utilidad de toda la empresa, de toda la renta que haya generado en Chile, no solamente de la renta objeto de esta zona especial,
sino de toda la renta que haya generado en Chile, porque el RUT, el rol único tributario, es uno solo y la utilidad de la empresa es una sola. La ley austral sí tiene un par de restricciones. Una de las restricciones son los montos de inversión. Ahí yo señalé en esta tabla, la ley señala la verdad que porcentajes de crédito tributario según los montos de inversión que se hagan en valor en UTM. Pero todo el mundo trabaja la verdad que en pesos o en dólares. Y para hacerlo más simple en dólares, la última columna, cuando la inversión sea inferior a cerca de los 14 millones de dólares, el crédito tributario que se entrega es de hasta un 32% del valor de la inversión. En la parte que supere los 14 millones de dólares y hasta los 175 millones de dólares, el crédito es de un 15%. Y en la parte que supere estos 175 millones, el crédito va a ser de un 10%. Insisto, el monto está dado en UTM, la UTM es un valor tributario que cambia todos los meses, por lo tanto, dependiendo del momento que se haga la inversión, estos valores pueden alterarse. Y también va a depender, ¿cierto?, del valor propio de la UTM o del dólar. Pero esta ley tiene una restricción adicional. Esa restricción es que el crédito máximo que cada empresa puede utilizar no puede sobrepasar las 80.000 UTM. Eso suena alrededor de 5.600, perdón, 5 millones de dólares más o menos. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que las empresas, seguramente como se van a presentar como consorcio, según las planificaciones tributarias que logren hacer y quién hace determinados tramos o inversiones, cada una de las empresas va a tener un crédito tope de las 80.000 UTM que expongo. Pero cada una, por lo tanto, aun cuando este tope sea para la empresa, no necesariamente va a ser para la inversión, porque la inversión probablemente la puedan hacer varios agentes que están involucrados en la cadena. La fibra óptica finalmente, como es propiedad de la empresa, ¿cierto? Lo que se concesiona es el servicio, ¿cierto? Es el otorgamiento del subsidio, pero la fibra óptica es de propiedad de la empresa. La empresa es la que construye y construye un activo fijo. Por lo tanto, esta sería una obra que pudiese estar sujeta al beneficio de la ley austral. La forma de postulación es presentar el proyecto ante el Servicio de Impuesto Interno y el Servicio de Impuesto Interno emite una resolución donde le otorga el crédito tributario. Por lo tanto, el inversionista antes de hacer la inversión incluso puede contar con la garantía de que este beneficio le va a ser reconocido en el momento que él materialice la inversión y cuando posteriormente tenga que ir cada año rebajando el crédito tributario correspondiente para pagar el impuesto a la renta. Hay un tercer régimen que se llama o se conoce como Ley Navarino, y que en realidad este régimen aplica para una porción solamente de este territorio, que es lo que está al sur del Estrecho de Magallanes, es decir, para la provincia de Tierra del Fuego y la provincia antártica únicamente en la región de Magallanes. Este régimen favorece solo algunas actividades, no a todas las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Actividades industriales, que la ley definió cuáles son las actividades industriales, actividades mineras, explotación de la riqueza del mar, el transporte y el turismo. Por lo tanto, también hay una potencialidad aquí para ciertas empresas que puedan también realizar inversiones en este territorio. El requisito o el funcionamiento más bien es que en ese territorio especial, que es, insisto, el que señalo, es decir, la provincia de Tierra del Fuego y la provincia antártica, que ese territorio preferente está o convive con la zona de extensión de la zona franca de Punta Arenas y que además está inmerso en un territorio más grande que es el país y que se llama régimen general. Bueno, en ese territorio especial preferente se instala una empresa que va a ser beneficiaria de este régimen de franquicia. No obstante, se puede instalar cuando guste. Para utilizar el sistema de franquicia tiene que solicitar la autorización del Estado. Es decir, la empresa no tiene derecho al régimen, sino que accede a través de un permiso que el Estado le otorga a través del intendente regional. Aquí no interviene el Ministerio de Hacienda ni interviene ninguna otra autoridad más que el intendente regional. Y el intendente, en representación del Estado, finalmente le entrega el régimen a la empresa que se quiere instalar, y ese régimen tiene el carácter de un contrato, lo que significa que aun cuando la ley Navarino fuese derogada, la empresa que está acogida al beneficio va a mantener inalterables sus condiciones hasta la fecha en que está contemplado hoy día que esta ley termina, que es el año 2035. Por lo tanto, de aquí al año 2035 pudiese derogarse a lo mejor esta ley, pero la empresa que tiene los beneficios los va a mantener intactos hasta el año 2035. Ahora,
¿Qué garantías tiene esta empresa? ¿Qué beneficio? Bueno, tiene exención del impuesto a la renta, tiene exención de IVA, tiene exención de aranceles y además no paga contribuciones. Es decir, prácticamente no paga ninguno de los impuestos. En cuanto a las ventas, la empresa puede realizar ventas en el territorio preferente o al extranjero, exentas de IVA, pero si vende fuera de este territorio especial y al resto de la zona de extensión de la zona franca, va a pagar IVA, y cuando venda régimen general, es decir, de Puerto Montt al norte, también va a pagar IVA. Pero, ¿por qué diferencio o hago este límite entre la zona de extensión y el régimen general? Porque cuando estas empresas vendan al régimen general, es decir, geográficamente hablando, desde Puerto Montt hacia el norte, el Estado les va a pagar una bonificación del 20% sobre el valor de sus ventas. Este régimen, por lo tanto, parece ser muy beneficioso, pero hay que ver cómo la empresa puede cumplir los requisitos que la ley señala, que son las actividades, insisto, que expuse en la lámina anterior, y que son actividades de transporte, de turismo, explotación de la riqueza del mar, minería y la actividad industrial. Hay otros regímenes más de menor alcance, pero igual los voy a mencionar. Uno es la bonificación en la inversión, que abarca todo el territorio de Palena, de Aysén y de Magallanes también. Y en lo que consiste es que esto es un subsidio que el Estado entrega a los pequeños inversionistas. Se entiende que son pequeños inversionistas aquellas empresas que no tengan ventas superiores a 40.000 UF y que sus proyectos no superen las 50.000 UF. En realidad es para empresas menores. Y lo que hace esta bonificación es que hay que postular un concurso, ese concurso lo resuelve la Corfo y finalmente lo que se entrega es una bonificación equivalente al 20% de las inversiones que esos pequeños inversionistas realizaron. Y luego tenemos otra bonificación que es la bonificación en la contratación de mano de obra, que es una bonificación que se paga a los empleadores que tengan trabajadores en esas regiones, es decir, en Palena, en el seno Magallanes, y que esta bonificación de todas maneras tiene un tope. Esta bonificación es el 17% del sueldo, pero ese sueldo tiene un tope. Bonificamos solo hasta un monto equivalente a 182.000 pesos, que se ha ido reajustando todos los años. Hoy el sueldo mínimo es mucho mayor que este monto, por lo tanto en la práctica la bonificación máxima que se entrega por trabajador es de alrededor de 36.000 pesos por mes. Pero es importante cuando una empresa tiene una gran cantidad de trabajadores o cuando a lo mejor va a realizar una faena específica en esta zona y requiere el uso de mano de obra. También es un subsidio a considerar. Por lo tanto, en resumen, los regímenes que tienen que tener en vista son la zona franca, la ley austral, la ley Navarino, la bonificación a la inversión y la bonificación a la mano de obra. Eso es, muchas gracias.